Sí, muy bien. Gracias, Jean-Paul, por orar por la palabra. Le pedimos al Señor que sea Él el que habla a través de un instrumento imperfecto, pero que sea su palabra la que toque pues, nuestros corazones, ¿no?, en esta mañana. Y yo quería empezar haciéndoos una pregunta, no sé si en alguna ocasión os habéis sentido de esta manera, ¿no? En esta situación en que alguien empieza a hablar con vosotros y os dice algo que os molesta. A lo mejor nos ha pasado a vosotros, ¿no? O sí. A lo mejor alguien va muy directo y te dice algo que te molesta, algo que te ha sentado mal. Incluso una frase que a lo mejor es que hasta te ha herido internamente. Algo que ha llegado muy profundamente a tu corazón. Algo que ha encendido eso que tienes dentro, ese temperamento que tienes dentro. Y hace que incluso te hayas puesto como a la defensiva, ¿no? En esas palabras que te han dicho. No sé, ¿alguna vez os ha pasado o no? Supongo que sí, ¿no? Pero luego también puede ser que con el paso del tiempo, de los minutos, de las horas, luego reflexionas, calmas y demás, y entonces te das cuenta de que esas palabras en el fondo tenían razón. En el fondo, aunque fueran muy directas, tenían toda la razón. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora llega lo más difícil de todo, ¿no? Que es cuando tienes que reconocerlo y tienes que asimilarlo, ¿no? Esas palabras que te han dicho. En el pasaje que vamos a ver hoy, veremos que Juan el Bautista está expresando palabras muy duras y muy fuertes a su pueblo. Palabras que, como expresaba antes, van a confrontar y van a molestar a muchas de las personas, pero que en el fondo lo que quiere es que les haga reaccionar y les haga recapacitar a tiempo. Así que, por favor, coger vuestras Biblias y vámonos al capítulo 3 de Mateo. Espero que hayáis traído todos vuestra Biblia de papel. Siempre os lo digo. Mateo 3, y si no, pues podéis coger la digital, pero os animo a que en las predicaciones podáis traer vuestra Biblia, podáis tomar notas, podáis enriquecer vuestra palabra. Y dice así, Mateo 3, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 11. Dice así, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino para el Señor, haced derechas sus sendas. Juan estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de la región alrededor del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió y les decía, generación de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que vendrá? Producid frutos que demuestren arrepentimiento. No presumáis que podéis alegar, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Verso 10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es la lectura que tenemos del Evangelio de Mateo y vamos poco a poco a ir desgranando lo que va diciendo el texto. Y mirad, vemos que Juan irrumpe en la historia tras 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice el texto que en aquellos días se presentó Juan el Bautista. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a intentar conocerle un poquito más. Primero de todo, diferenciemos entre Juan el Bautista y Juan, el que era el discípulo de Jesús, ¿vale? Diferenciémoslos. Juan el Bautista, los padres de Juan el Bautista se llamaban Zacarías y Elizabeth era pariente de María, la que era la madre de Jesús. Posiblemente
entre ellas, entre Elizabeth y María, eran primas. Así que Juan el Bautista y Jesús eran familiares, eran primos, o primos segundos, podríamos decir. ¿A qué se dedicaba Juan el Bautista? Dice el texto que Juan se presentó, inició su ministerio oficial y lo estaba haciendo predicando. Juan se encargaba de predicar un mensaje claro, un mensaje directo, para que las personas que estaban escuchando ese mensaje ahí en el desierto del Jordán tomasen una decisión inmediata. Dice Lucas que vino la palabra del Señor a Juan, es decir, que el mismo Dios era el que estaba inspirando a Juan para decir esas palabras. ¿Y qué es lo que predicaba Juan el Bautista allí en el desierto de Judea? Pues lo vemos en el verso 2, palabras claras, palabras fuertes, palabras duras. Arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mirad, arrepentíos es un verbo en imperativo, para los que estéis haciendo literatura castellana. Es un verbo en imperativo. Es decir, Juan no está diciendo una sugerencia. Mira, si os parece bien, si queréis. No, está diciendo una acción. Está dando una orden urgente al pueblo que le estaba escuchando. ¿Y qué les estaba pidiendo exactamente? Les estaba pidiendo arrepentimiento, que se arrepientan. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Y metanoia quiere decir literalmente un cambio de mentalidad. Por lo tanto, este arrepentimiento que Juan estaba diciendo no se trata de, bueno, yo me arrepiento y tengo un sentimiento de culpa o de tristeza por algo que he hecho, o me lamento emocionalmente por algún error que he hecho en el pasado. Tampoco se refiere en este arrepentimiento a simplemente un remordimiento que tengas en tu interior. Esta palabra arrepentimiento en este texto que está refiriéndose a metanoia se está refiriendo a algo mucho más profundo. Está hablando de un cambio radical en la manera de pensar. Por lo tanto, esto generará una transformación interior para que entonces se produzca un cambio en la dirección de nuestra vida. Por lo tanto, una transformación exterior. Arrepentimiento nos está hablando de una renovación totalmente radical interna. Es un giro completo en nuestra manera de vivir, en nuestros valores, en nuestra creencia, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser. Por eso la Biblia constantemente está utilizando conceptos o expresiones como volveos o como convertíos. Y la imagen es bien clara. Es la de una persona que va en una dirección opuesta a Dios, se detiene, entiende su situación, da un giro completo y empieza a avanzar en dirección a Dios. Eso es arrepentimiento. Y todo esto lo está diciendo ¿por qué? Dice, porque hay un motivo bien claro. Dice, arrepentíos ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo expresa la frase el reino de los cielos, el resto de los evangelios dicen el reino de Dios, por lo tanto el reino de los cielos es el reino de Dios y ese reino tiene un rey que se ha acercado. ¿En quién? En la persona de Jesús. En este reino, el reino de Dios, solo impera la verdad, la justicia, la paz y el amor. Son principios que Jesús mismo nos enseñó. Pero aquellos que desean formar parte de ese reino de los cielos deberán someterse al gobierno de aquel que es su rey, al gobierno de Dios. Y Dios nos llama a salir de lo que sería el reino de las tinieblas para entrar a su reino. Nos llama a Dios a abandonar el pecado para abrazar la pureza. Jesús fue muy claro también en Mateo 18. Dice, si no os convertís y os hacéis como esos pequeños, como esos niños, no entraréis en el reino de los cielos. También Jesús nos enseñó en Juan 3, en una noche, en una conversación con Nicodemo, y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo para entrar en el reino de los cielos.
Hay un actor famoso que recientemente ha fallecido que dice: es importante hacer las paces con Cristo mientras exista la oportunidad. La vida es tan frágil que nunca sabes cuándo va a terminar, y entonces es demasiado tarde para aceptar el regalo de la salvación. El verso 3 sigue diciendo: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan retoma aquí unas palabras del profeta Isaías y sigue transmitiendo ese mensaje directo: estar preparados para la llegada, para la venida del Rey. Por tanto, esta espera no es una espera pasiva en la que uno se queda sentado así esperando, es una espera activa. Preparar el camino necesita levantarse para quitar aquellos obstáculos, moverse para eliminar todo aquello que estorba, todo lo que dificulta la obra de Dios en tu vida, todo lo que entorpece el camino antes de que sea la llegada del Rey. El Evangelio de Lucas nos lo enfatiza mucho más en el capítulo 1 y dice: Juan hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, a fin de preparar un pueblo dispuesto para Él. Y el mensaje de Juan de Juan el Bautista, sigue vigente hoy para nosotros. El llamado a volvernos cuando Dios nos ha cambiado. Así como ese pueblo estaba esperando la primera venida de Jesús, nosotros ahora somos llamados a vivir una vida que espera la segunda venida de Jesús, el día que vendrá en gloria. Y avanzando con el versículo 4 nos habla de la vestimenta. Describe de qué manera se vestía y se alimentaba Juan el Bautista. Y dice que llevaba un vestido muy sencillo y que iba atado con un cinturón de cuero, que era un material muy económico. Dice que su dieta era muy básica, una dieta de subsistencia. Él comía langostas del campo, no langostas del mar, langostas del campo y miel silvestre. ¿Por qué el texto enfatiza de la manera en que va vestido Juan el Bautista? No es casual que Juan el Bautista lleve esta ropa, no es casual que se alimentase de esta manera. Estaba demostrando un estilo de vida totalmente austero y lo estaba identificando claramente con la persona de Elías, con el profeta Elías, que encontramos en Segunda de Reyes. Elías era un profeta a quien el pueblo esperaba antes de que llegase el Mesías. Y luego, más adelante, Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era ese Elías que estaba por venir. Por lo tanto, lo identifica directamente el mismo Jesús con Elías. Por eso es tan relevante mostrar la ropa y la alimentación que tenía Juan. Sigue diciendo el verso 5, que la gente iba acudiendo en masa a escuchar la predicación de Juan, aquella que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando escuchaban ese mensaje, dice que había confesión de sus pecados. Las personas experimentaban una profunda convicción espiritual de su pecado. Reconocían su maldad interior. Entendían que el rey se había acercado, pero que ahora eran ellos los que se encontraban lejos de la presencia del Señor. Asumían su responsabilidad personal, sin excusas, sin culpar a las circunstancias o sin culpar a otros. Confesaban sus pecados con honestidad, con humildad, y había un arrepentimiento real en sus vidas. Entonces, en ese momento, los corazones ya estaban preparados. Eran personas que estaban listas para darle lealtad y obediencia al rey que estaba por venir. Y dice el verso 6 que entonces era Juan el que los bautizaba en el río Jordán. El bautismo era y sigue siendo hoy
un testimonio externo, cuando bajamos a las aguas, de una transformación interna que hay en nuestro corazón. Es importante entender que ese bautismo y el que hacemos hoy en sí mismo nos salva. Simplemente es un símbolo muy relevante que nos habla de una renovación completa, de una limpieza completa. El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento verdadero, de un cambio profundo en la mente y en el corazón de las personas que estaban escuchándole. Era previo a la cruz, previo a la muerte de Jesús en la cruz. Hoy en día, el bautismo que hacemos nosotros tiene un significado que coge ese arrepentimiento, pero tiene un significado mucho más profundo. Está identificándonos a nosotros con la muerte y con la resurrección de Jesús en la cruz. Cuando vamos a Romanos capítulo 6, verso 4, nos dice que mediante el bautismo fuimos sepultados con Jesús en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también andemos en una nueva vida. Por lo tanto, el arrepentimiento genuino nos lleva a morir a nuestra antigua manera de vivir, para nacer de nuevo, para comenzar una nueva manera de vivir. Ahora sí, identificados con Jesús, aquel que se ha acercado a toda la humanidad. Y cuando llegamos al verso 7, al versículo 7, vamos a ir viendo diferentes personas que se acercaron a ese Jordán cuando Juan estaba predicando. Vamos a ver diferentes grupos de personas. El primero de ellos es unos fariseos y unos saduceos. Ellos eran líderes religiosos y acudieron allí al Jordán a escuchar simplemente por curiosidad. Pero Juan les confrontó otra vez claramente y duramente y les dijo palabras muy fuertes. Dice el verso 7 que les llamó generación de víboras. Generación de víboras está haciendo una relación bastante directa con lo que son las serpientes, con lo que es el mismo diablo. Les estaba de alguna manera diciendo como que eran hijos de Satanás. Les advirtió que eran religiosos, pero que esos ritos, esas tradiciones que tenían, no les iba a hacer salvar, no les iba a hacer entrar en el reino de los cielos. Juan les dijo que debían producir frutos que demostrasen que tenían un verdadero arrepentimiento. Juan les estaba diciendo de alguna manera, ¿acaso es que no lo entendéis? Que de la manera que estáis llevándolo no vais a entrar al reino de los cielos. Es necesario ese cambio radical en vuestras vidas. Además, en el verso 9 les dijo, no presumáis que podéis alegar, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué quiere decir esto? Esta gente se estaba alardeando de que eran de la descendencia del pueblo de Israel y que por simplemente eso ya iban a ser salvos. Pero Juan les confronta contra ese orgullo y les dice, no presumáis de eso, no os creáis superiores por ser de la descendencia de la familia de Abraham. Esto no os va a hacer hijos de Dios, porque la salvación no viene por el nacimiento natural, sino que viene por un nacimiento espiritual. No penséis que esto os va a salvar del castigo eterno. No penséis que por ser hijos de Dios ya vais a estar totalmente justificados. Y Juan termina y les dice una advertencia muy clara. Les dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esto cuando lo lees de primera vez puede que cueste más de entender, pero Juan de alguna manera le está diciendo a esos fariseos, y les está hablando de juicio. Esa hacha que está preparada para cortar esos árboles está hablando de juicio. Y es que Dios un día hará juicio, y hará un juicio verdadero para todas las personas cuando llegue en su segunda venida. El Evangelio de Mateo, en el texto que hemos leído, nos habla de fariseos y saduceos, pero cuando nos vamos al Evangelio de Lucas, encontraremos
que en esa escena, mientras que Juan el Bautista estaba predicando, aparecen otros personajes. Cuando vamos a Lucas encontramos que también había gente común allí y viendo la situación se confrontaban con esas palabras tan duras de Juan. La gente común que había, los aldeanos de la época le preguntaban, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Y la respuesta de Juan fue muy sencilla. Dice así Lucas 3, verso 11. Aquel que tenga 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. El que tiene comida debe compartir y debe hacer lo mismo. A personas comunes, quizás como nosotros, Lucas nos está enseñando que el verdadero arrepentimiento, aquel que produce buenos frutos visibles, uno de ellos puede ser la generosidad. Es necesario compartir con el que tiene necesidad. Es necesario amar al prójimo de manera práctica. Solo así vas a poder demostrar frutos. En muchas ocasiones, nuestro dinero es la área más difícil de rendir a Dios. Es la área más difícil de que Dios gobierne. Pero el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Y muchas veces nosotros seguimos gobernando nuestras vidas a nuestra manera. Y eso también es pecado. Vivimos como dueños, pero en cambio somos llamados a ser simplemente fieles administradores de aquello que el Señor nos ha dado y nos ha confiado. Además de esos aldeanos al que Juan el Bautista le dice que sean generosos, también habían otras personas. Dice el texto que se encontraron ahí unos recaudadores de impuestos y fueron para que les bautizara. Y Juan les dijo, no cobréis más de lo que es debido. Juan no les está pidiendo que abandonen su profesión, su trabajo, lo que estaban realizando, sino que lo hagan con honestidad y con integridad. Juan les llama a abandonar ese fruto del pecado que es la codicia. Les llama a una fe genuina que tiene que transformar nuestra manera de trabajar día tras día, de lunes a viernes. Y había también otro grupo de soldados, otro grupo de personas que eran unos soldados. Y a esos soldados, ¿qué les dijo Juan? Les dijo, no extorsionéis ni hagáis denuncias falsas, más bien conformaos con lo que os están pagando. Juan también confronta a ese grupo de personas contra el abuso de poder que podían ejercitar en ese momento y les dice que vivan con justicia y con contentamiento con aquello que tienen. Para todos los grupos, para los fariseos, para los aldeanos, para los soldados, para los recaudadores de impuestos, para todos el mensaje, y para cada uno de nosotros el mensaje sigue siendo el mismo. Un arrepentimiento genuino que provoque un cambio real en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Se trata de dejar atrás cosas como el orgullo, como la codicia, y comenzar a vivir con generosidad, con justicia y con honradez. Estos sí que son los valores del reino. Son los frutos visibles que Dios nos llama a expresar hoy. Y cuando llegamos al verso 11, ahora Juan el Bautista vuelve a dirigirse a toda la multitud que había ahí escuchándole y les dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Juan está expresando que él no era digno de quitarle las sandalias. ¿Y a qué se refería con esta expresión? Mirad, en esa época, esa tarea estaba asignada directamente al esclavo de la casa que tenía menor rango. Aquel que era el esclavo más bajo de todos era el que se tenía que encargar de que cuando llegaban los invitados les quitase la sandalia y les limpiase los pies, porque en esa época sabéis que los caminos estaban con tierra y la gente se ensuciaba. Pues Juan no se veía ni digno
de realizar esa acción. Como precursor del rey y con el papel que Dios le había dado, Juan no se veía ni digno de realizar esa acción. Sabía que Jesús era mucho más poderoso que él. Sabía que él era el que estaba por venir. Y estamos viendo Mateo capítulo 3, pero cuando avanzamos un poquito más en el texto y llegamos a Mateo capítulo 4, veremos que allí Jesús comenzó a predicar. Cuando vamos a Mateo 4, 17, curiosamente, Jesús empieza a predicar con las mismas palabras que Juan el Bautista. Y dice en Mateo 4, 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si vamos más adelante y llegamos al capítulo 10 de Mateo y vemos que Jesús envía a los primeros discípulos a compartir y a predicar el Evangelio a los pueblos, les da la misma instrucción. Dice Mateo 10:7 que proclamasen que el reino de los cielos se había acercado. Así que Jesús toma el mismo mensaje que ya empezó a dar Juan el Bautista y lo continúa proclamando. Y este mensaje sigue siendo muy actual para nosotros hoy. Sigue siendo muy necesario para nuestra generación. Jesús te está diciendo hoy a ti y me está diciendo hoy a mí, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia y transforma radicalmente tu manera de pensar para que nazca en ti una nueva manera de vivir. Abandona aquello que te está atando al reino de la oscuridad y abraza los valores del reino de los cielos. Y este es un llamado urgente y necesario para tu vida hoy. Hay unas palabras de un predicador que hace unas semanas calaron muy fuerte en mi corazón. Este predicador es J.C. Ryle y dijo este predicador: se acerca el tiempo en que muchos se arrepentirán demasiado tarde. Se acerca el tiempo en que muchos creerán demasiado tarde. Se acerca el tiempo en que muchos lamentarán sus pecados demasiado tarde. Comenzarán a orar demasiado tarde. Se preocuparán por su salvación demasiado tarde. Y desearán el cielo demasiado tarde. En ese momento millones despertarán en otro mundo y estarán convencidos de verdades que en la tierra se negaron a creer. La tierra es el único lugar en la creación, en la creación de Dios, donde existe la incredulidad. El infierno mismo no es más que la verdad conocida demasiado tarde. Palabras muy claras y muy fuertes de J.C. Ryle. Se acerca el tiempo en el que muchos se arrepentirán demasiado tarde. Y en esta mañana, permite que Jesús gobierne tu vida. Entrégale el lugar que se merece como rey. Hazlo mientras hay tiempo. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. La Escritura nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay algo fundamental que debes recordar. Antes de venir a reinar con toda su gloria, Jesús primero vino a vivir, a morir y a morir por ti y por mí en la cruz. Por eso hay una primera venida y ahora esperamos una segunda venida. Jesús vino en esa cruz a hacer justicia ocupando nuestro lugar. Arrepiéntete, cambia de manera de pensar y cree, confía plenamente en el Señor Jesucristo. Y acaba diciendo el verso 11, entonces Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese es el momento de tu conversión, de cambiar radicalmente. La presencia de Dios será en ese momento cuando entrará en tu vida
por medio del Espíritu Santo. Dios empezará a morar en ti. Ahora bien, si no sientes necesidad de Dios, puede ser porque tu corazón esté satisfecho en sí mismo. Y un corazón lleno de sí mismo difícilmente va a poder abrirse para ser lleno del Espíritu de Dios. Y escucha algo importante. No limites la idea del arrepentimiento únicamente al momento específico en el que te convertiste o en el momento específico de tu conversión. Sería eso un gran error para tu vida. Para aquellos que llevamos muchos años en la fe, muchos años en el Señor, el arrepentimiento debe ser una realidad constante en nuestra vida. Debe ser una petición diaria a nuestro Rey. Arrepiéntete para que Dios continúe transformando tu manera de pensar. Ponte de rodillas y clama a Dios para que siga depurando aquellas áreas oscuras de tu interior. Y dice el texto que como el fuego que limpia, el Señor seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Pero también Dios nos llama a luchar contra todo pecado que mancha nuestro testimonio como hijos de Dios. No se trata solo de lo que Dios puede llegar a hacer en ti, sino que se trata de lo que Dios puede llegar a hacer a través de ti. Hay una persona que aparece en la Biblia que se narra la historia del joven rico. Algunos de vosotros lo conoceréis. Ese joven lo tenía todo. Era joven y era rico. Lo tenía todo lo que muchos anhelamos, ¿no? Tenía fuerza, tenía la salud, tenía posesiones, tenía riquezas. Además, dice el texto que cumplía los mandamientos de Dios. ¿Qué más se le podía pedir a esa persona? Pero en cambio Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Era un llamado a un cambio de mentalidad, a un cambio de dirección, a un cambio de su corazón. ¿Y qué hizo ese joven? Ese joven, sin embargo, se marchó triste, aferrado a su gran fortuna. No siguió a Jesús. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿late tu corazón por aquellas almas que aún no conocen a Jesús? Déjame acabar cerrando el mensaje con estas palabras. Y quiero enfocarlas a aquellas personas que nos venís hoy, quizás por primera, segunda, tercera vez, y aún no conocéis a Jesús como vuestro Salvador personal. Y quisiera dejaros con una ilustración de un reloj de arena. Cada grano que va cayendo de este reloj representa un momento de tu vida, un momento que ya no va a volver, porque el tiempo nos va pasando. El tiempo no se detiene, el tiempo no espera. Así es nuestra vida delante de Dios. Y hoy, mientras que la arena va cayendo, todavía hay la oportunidad de arrepentirse para volver a Él, para rendirle tu corazón. Pero llegará un día en que esta arena dejará de caer y entonces ya no habrá esa oportunidad. Ya será demasiado tarde. Por eso la Biblia nos llama a arrepentirnos hoy. Dios hoy sigue ofreciendo ese regalo de salvación para todos aquellos que creen en Jesús. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día en que puedes comenzar una nueva vida. Hoy es quizás el momento oportuno para dar ese paso de fe. Y a su tiempo, quizás puedas llegar a dar testimonio público a través de tu bautismo. Que el Señor te bendiga. Señor, si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce, Señor, y quiere acercarse a ti, Señor, te pido por ella, Señor, para que pueda rendirse plenamente a ti, Señor. Arrepentirse de sus pecados, dar un giro de 180 grados
Decir que tú eres el Rey de Reyes y que quieres que gobierne su vida, Señor. Señor, te pido por esa alma para que pueda ser salvada hoy, Señor. Y para aquellos que quizás ya hace tiempo que te conocemos, Padre, te pido para que la idea de arrepentimiento siga calando fuerte cada día en nuestra vida, Señor, queriendo transformar y luchando contra aquello que va en contra de lo que es tu gobierno en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no quedarnos sentados, a levantarnos para quitar todo aquel obstáculo que está dificultando el camino, Señor. Sabemos que estás por venir, sabemos que se acerca el tiempo y queremos vivir conforme a tu voluntad, queremos darte a ti toda la gloria y el honor, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.